Bueno, pues estamos aquí arrancando con esta mesa que va a llevar como título Propiedad Intelectual. Bueno, desde el inicio el Fórum Edita ha tenido una especial sensibilidad con todo lo que se relaciona con los problemas del copyright, de la descarga ilegal de contenidos, del perjuicio que eso causa a editores y a creadores, y por eso año tras año siempre dedicamos un espacio a radiografiar en qué punto estamos en este sentido, en lo que respecta a la piratería y al cuidado de las buenas prácticas del copyright. En esta edición tenemos una conversación entre el diputado del Parlamento Europeo, Iván García del Blanco, buenos días, y el presidente de CEDRO, Daniel Fernández. Déjenme decirles que Iván García del Blanco es licenciado en Derecho, especializado en Gestión Cultural, es coordinador del Grupo de los Socialistas y Demócratas en el Comité de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo y miembro de las comisiones de Cultura y Educación, así como de la Comisión de Peticiones. Y Daniel Fernández, que está en su casa, en el Fórum Edita, es licenciado en Filología Hispánica, diplomado en Administración de Empresas Culturales, ejerció de profesor en la universidad, pero enseguida lo ganó el gusanillo de la edición y ha sido director general de Grijalbo desde hace más de 25 años, editor y administrador de EDASA y actualmente presidente del Centro Español de Derechos Reprográficos, CEDRO. Daniel, tuya es la palabra. Muy bien. Bueno, en primer lloc, felicitats al Fòrum Edita perquè ha arribat al 7è any. Ja sabeu que a la tradició hi ha tot un invent sobre els cicles de 7 anys i, de fet, la pel·lícula de Marilyn Monroe, La tentación vive arriba, en inglés se llama The 7-Year Itch porque los anglosajones, que ahora hablaremos mucho de ellos, piensan que en el 7º año de matrimonio entra una comezón a ambos cónyuges y es cuando las cosas se ponen peligrosas. Pero bueno, esperemos que el matrimonio, el trío de Patrice y Sergio y Javier siga funcionando y en marcha. A ver, le tenemos que agradecer muchísimo a Iván García del Blanco que esté aquí. Él ha sido durante bastantes años el secretario de Cultura del Partido Socialista Obrero Español. En mi anterior presidencia de la Federación de Gremios de Editores de España nos tuvimos que ver mucho y hablar mucho, y debo decir varias cosas. La primera, que incluso cuando no nos hemos entendido, nos hemos comprendido, y que él fue fundamental para llegar a acuerdos en favor del libro y de la lectura y de las entidades de gestión. A lo largo de 2 legislaturas ha habido, evidentemente, José Andrés Torres Mora, Marta Rivera de la Cruz, en fin, sabemos que ha habido también gente ahí, pero Iván ha sido un protagonista fundamental. Y ahora está en el Parlamento Europeo en una posición absolutamente notable y en una de las comisiones más importantes. Y además, como había pasado tanto tiempo dedicado a temas de cultura, ahora que sabemos que nuestro campo de batalla fundamental es Bruselas, pues él está ahí dedicado a temas de inteligencia artificial, datos y los temas también digamos de las grandes plataformas y las grandes tecnológicas. Eso también influye temas como Cristina Gallach nos ha explicado, como el PERTE, la defensa también de todas las lenguas de este Estado plurinacional y complejo. Y la verdad es que le tenemos que agradecer muchísimo que en una agenda muy complicada haya venido. Y además Bruselas es algo que yo digo es el campo de batalla, pero al mismo tiempo es un campo de batalla que nos parece un poquito lejano y que nos cuesta a veces saber cómo funciona. Con lo cual, para ir al grano y empezar, y agradeciéndote mucho, querido Iván, que estés, a ver, cuando Polonia entró en la Unión Europea, recuerdan ustedes que se hicieron unos anuncios xenófobos diciendo llega el fontanero polaco, que era que nos van a quitar el trabajo y las parejas y cualquier cosa. Bueno, pues Iván, y espero que no te ofendas, en estos momentos es uno de los mayores fontaneros españoles que tenemos en la Unión Europea. Y eso, en un mundo en el que las cañerías del gas, pero no solo del gas, del agua y de la propiedad intelectual, nos las están colocando en otros lados, pues es fundamental. Pero vamos a las cosas porque lo interesante será escucharte a ti. Oye, primero una lección de parvulario, pero que no es de parvulario. Con lo cual, antes de hablar de propiedad intelectual, explícanos cómo funciona la Unión Europea, qué hace el Europarlamento, qué hace el Consejo, qué hace la Comisión y qué diablos es el trílogo. O si lo saben todos ustedes, prescindimos de ello, pero vamos. Bien, pues gracias, Daniel. Es un buen amigo y por lo tanto,
todo se puede explicar en relación a ese hecho. Digo, en cuanto a la presentación, buen día a todo el mundo, buen día a tothom. Es realmente un placer estar aquí, siempre, además, en este foro, sea este el formato u otro, pero en cualquier caso siempre en el mundo de la edición, del libro, de la literatura, es también mi casa y así me siento. Por cierto, yo no sabía esto de Marilyn Monroe, de la película, del título original en inglés. Me estoy dando cuenta de que yo estoy en mi 7º año de relación, así que voy a darle una vuelta a este asunto por si acaso, por lo menos pero preocuparme. como vives entre Bruselas, Estrasburgo, sí, Madrid y León, aún peor, ¿no? Hay menos cansancio. Menos. Bueno, me planteas una pregunta fundamental que puede hacer que me vaya de aquí dimitiendo, ¿no? En relación a cómo de afortunado esté en la respuesta. Voy a resumirlo lo más que pueda. Todo el mundo, y si no, para eso estoy yo, para explicarlo, se sabe que la Unión Europea, en primer lugar, ¿qué es la Unión Europea? La Unión Europea es un espacio político institucional creado por un acuerdo, por un gran tratado internacional que se ha establecido entre 27 países en este momento. Éramos 28 hasta que los británicos se marcharon. Yo creo que, y aquí ya entra una valoración personal, es claramente un protoestado, si no es un estado confederal, y tiene pues unas competencias transferidas. Está en cuestión el si se pueden, de alguna manera, en algún momento se puede dar a la manivela hacia atrás para poder recuperar soberanía desde el punto de vista de los Estados nacionales, pero lo que está claro es que la historia nos dice que solo ha ido avanzando esta construcción político-institucional, que es una construcción político-institucional compleja, es un experimento único en el mundo, no existe nada igual, de unión confederal que no proviene de una guerra o de una imposición, sino que proviene, en este caso, de un acuerdo libérrimo y, además, por parte de democracias. Esto es una cuestión muy importante, una premisa muy importante. La Unión está formada por democracias y tienen que ser democracias plenas. Y, en ese sentido, el tratado actual, el tratado vigente, el Tratado de Lisboa, que entró en vigor en 2009, prevé una serie de cláusulas que se tienen que cumplir, y de ahí algunos de los debates que muchas veces tenemos en los medios de comunicación sobre si Hungría o Polonia están cumpliendo con esas cláusulas de democracia exigente. No es que solo haya elecciones para que hablemos de democracia exigente, tienen que cumplirse muchas más cosas. Entre otras cosas, algo tan importante, que yo creo que sí que es la base de la democracia, que es el respeto a las minorías, el respeto a los que están en minoría y que tienen también derechos, por supuesto. A partir de ahí se establece una arquitectura institucional también muy compleja. La Unión tiene también poder, hablando de protoestado, tiene población, tiene un poder ejecutivo y tiene también un poder legislativo y un poder judicial, como es conocido. Lo que pasa es que ese reparto de funciones no es exactamente igual que el que existe a nivel nacional. Es decir, si aquí el legislativo es el Parlamento, el judicial es el tribunal, son los tribunales y el ejecutivo es el gobierno, a nivel europeo esto cambia un poquito. En primer lugar, el poder legislativo está compartido y el poder ejecutivo también. El poder legislativo se ejerce fundamentalmente, y ahora voy a hablar de los galimatías, de las terminologías. El poder legislativo se ejerce fundamentalmente en cuanto a su iniciativa por parte de la Comisión Europea y del Consejo de la Unión Europea, pero también por parte del Parlamento Europeo. Tiene esa circunstancia que no tiene competencia legislativa plena, pero sí tiene un residuo de derecho a iniciativa y, sobre todo, el derecho y el derecho de veto también, de tener la última palabra, digamos, en el proceso legislativo. El proceso ejecutivo está compartido entre la Comisión Europea, que de facto actuaría como una especie de gobierno europeo, que está compuesto también por 27 comisarios y comisarias, cada uno y cada una de cada uno de los países de la Unión Europea. Esto es algo que está en cuestión por su funcionalidad, evidentemente. Y, como digo, está compartido ese poder ejecutivo también con el Consejo de la Unión Europea, que es, ahora voy a decir lo que es. El Consejo de la Unión Europea está conformado por los representantes, altos representantes de los países miembros en ese Consejo, que de alguna manera tienen la capacidad de, como digo, de iniciativa legislativa, de establecer premisas y negociaciones, etcétera, etcétera. Y también de iniciativa legislativa para que luego esa iniciativa pueda ir al Parlamento. Dentro de este esquema complejo hay más organismos. He hablado del Consejo de la Unión Europea, pero ahora tengo que hablar del Consejo Europeo. El Consejo Europeo está conformado, en este caso, por los primeros ministros o presidentes de todos los miembros de la Unión Europea. Y lo que hace es establecer, no tiene competencias, digamos, decisivas en principio, pero sí establece las directrices generales
de trabajo en la Unión y las premisas de carácter político más importantes. Por eso es el Consejo Europeo donde se negocia, por ejemplo, la excepción ibérica para la reducción de los precios del gas. Por eso ese truco de aquí de la oposición cuando decía no, el Consejo Europeo no decide de nada. Bueno, claro, evidentemente luego eso hay que trasladarlo a los organismos decisorios, pero claro, que los 27 se pongan de acuerdo en algo, los 27 primeros ministros, significa que con toda seguridad va a haber una norma en adelante. Y después está el Parlamento Europeo, que como digo, no tiene competencia legislativa plena, tiene un derecho de iniciativa algo reducido, pero lo tiene, pero en cualquier caso tiene capacidad y además los tratados prevén que las normas se discutan dentro de ese Parlamento Europeo. Está compuesto por 705 miembros, España tiene, ahora es cuando me equivocaré, no recuerdo si son 54 o 55 después del Brexit. Somos, por supuesto, uno de los países más importantes y más grandes de la Unión. Está, de alguna manera, organizado alrededor de grupos políticos también, como lo está el Congreso de los Diputados o el Parlamento. Nosotros tenemos familias políticas, algunas un poco más heterogéneas que otras, pues, por ejemplo, los partidos tradicionales. De momento, la familia más grande es la del Partido Popular Europeo, o los socialdemócratas, como en nuestro caso, quizá son las familias que más funcionan con arreglo a los términos de partido, pero obviamente aquí funcionan cuestiones de carácter territorial o sectorial mucho más de lo que funcionan en los parlamentos a nivel nacional. Y ahora voy a los trílogos. El trílogo es el organismo que se ha creado precisamente para la negociación definitiva de las normas. Entonces, en el trílogo están representantes por parte del Consejo de la Unión Europea, el representante o los representantes. Normalmente, y está previsto que sea así, el representante es el representante del que tiene la presidencia de la Unión Europea de turno cada 6 meses. En este momento es la República Checa, sería pues probablemente el embajador checo el que vaya constantemente a las negociaciones de las normas que se vayan dirimiendo durante este tiempo. El Parlamento Europeo tiene presencia también, ambos tienen que discutir y ponerse de acuerdo, y la Comisión Europea, en este caso, que suele tener, como digo, la iniciativa legislativa, aquí lo único que tiene es un carácter moderador. ¿Qué es lo que ocurre? Que si no se ponen de acuerdo Consejo y Parlamento, entonces no hay normas. Para eso también la Comisión tiene que hacer un trabajo de componer muy interesante, y si se ponen de acuerdo, pues entonces ya se publica una norma como aquí. Y la última que me reservo es que, además, podrán ver que dentro de este galimatías de cosas que se parecen todas mucho en su forma de nombrar, también tenemos el Consejo de Europa. Pero el Consejo de Europa no es un órgano de la Unión Europea. El Consejo de Europa es un órgano previo a la Unión Europea que está conformado por muchísimos más países que van desde Kazajstán hasta San Marino. Y es un organismo internacional que sirve más para coordinar y armonizar políticas y hacer propuestas. Yo creo que con esto me merezco un aprobado. No, yo creo que te mereces nota. Debe haber un grupo notable de europarlamentarios incapaz o difícilmente capaz de expresarlo. No me hagas repetirlo, si puedes. Pero vamos, pero está bien porque además ha sido a bote pronto, cosa que lo llevabas. Pero bueno, en fin, digamos, el resumen es, si es difícil poner de acuerdo un gremio de editors, ¿verdad, Patrici? Más difícil es poner de acuerdo una federación de gremios de editores. Más difícil es la Federación de Gremios de Editores Europeos y a partir de ahí ya es prácticamente imposible. Y bueno, todos tenemos estos mecanismos extraños, pero en este mundo complicado... Este funciona, ¿no? Este funciona. Y además hemos ganado... es verdad que Bruselas está muy cerca de Waterloo y que Napoleón empezó la gran derrota de Waterloo ganando una batalla que fue la de Le Quatre Bras. Entonces, esperemos que no nos pase, pero digamos que en términos de propiedad intelectual, y vamos a ello, se han ganado algunas pequeñas batallas que han tenido consecuencias públicas. Hemos visto anuncios de la Wikipedia diciendo nos retiramos de Europa, anuncios pagados, por cierto. Sí. Hemos visto también cómo Google, todos ustedes y todos nosotros lo sufrimos o lo disfrutamos, ahora cuando uno hace una búsqueda tiene que decir si rechaza, no rechaza, etc. Esas pequeñas batallas tienen ahora dos grandes conflictos abiertos, que son las llamadas DSA y la DMA, la Digital Service Act, y la Digital Market. La Digital Service, si no mienten los periódicos y el propio Europarlamento, pues parece que en enero de 2024 ya podría estar efectiva y en vigor. Explica un poco qué es, porque esto es como el PERTE, es decir, de repente aparecen esas siglas de DSA, DMA, y esto en realidad, no sé si estarás de acuerdo, pero nos va a cambiar y modificar la vida, y es el intento más claro
de defender la vieja propiedad intelectual europea, que nace en 1793 con la Declaración de los Derechos del Genio, siempre la pompa francesa, cuando rectifican el intento revolucionario de abolir los derechos. O sea que es un derecho básico y primordial. Cuenta de SAIDMA, si te parece. Bueno, los ingleses dicen que fue el estatuto este de la reina Ana. Sí, pero claro, pero eso, la tradición sajona, el convenio de Berna, si no me equivoco, Estados Unidos lo firma en 1983, o sea, casi un siglo más tarde. Casi con Cuba. 1886, sí. o sea, pero eso. Bueno. Bien, pues intento, con arreglo a esta pregunta, incardinarlo en algo más general, digo por explicar en qué momento estamos, ¿no? Estamos en un momento de ebullición legislativa y tiene que ver con la comprensión de todo el fenómeno digital, de lo que significa el fenómeno digital, de este cambio tremendo que estamos viviendo en nuestras sociedades, en nuestra forma de vivir, que viviremos y que tiene que ver con este fantástico proyecto que ha presentado Cristina anteriormente. La Unión Europea pretende, de alguna manera, comprender toda esa realidad y emitir civilidad sobre toda esa realidad, es decir, que deje de ser, de alguna manera, el salvaje oeste, que deje de ser un lugar para la autorregulación en el mejor de los casos y, sobre todo, absolutamente desequilibrado. Para eso aprobó, quizá fue la primera de las normas, el Reglamento General de Protección de Datos, que es esto que nos hace darle constantemente a los clics estos tan molestos de acepta usted las cookies. Estamos en momento ahora también de mejorar ese tipo de mecanismos y fue continuando con una directiva decisiva para el sector cultural y creativo, como es la Directiva de Propiedad Intelectual o conocida como Copyright. Si queréis luego hablamos un poco de esa cuestión, y que va continuando con normas como la Digital Market Act, la Ley de Mercados Digitales o la Ley de Servicios Digitales. Fundamentalmente esta segunda. En la práctica lo que se trata, como digo, es de introducir reglas, normas en todo este ámbito del comercio digital, de los servicios de streaming, de los servicios de agregadores de contenidos, de alguna forma reconociendo el absoluto desequilibrio que existe entre todos esos grandes agregadores de contenidos, esas grandes plataformas y el resto de los agentes que operan en el mercado. Entonces, teniendo en cuenta también, por cierto, y yo creo que hay que decirlo abiertamente, que en su abrumadora mayoría son empresas que extraen pingües beneficios de la Unión Europea, que pagan una fiscalidad muy baja y que al mismo tiempo todos son de titularidad extranjera. Quiero decir que también de alguna forma es una regulación que se está dirimiendo en defensa propia y que de alguna manera también, como ocurrió con el Reglamento General de Protección de Datos, como ocurre con todas estas grandes normas de la Unión Europea en la que somos pioneros en el espacio global, también es la piedra de toque para introducir de alguna forma unos criterios generales que serán mimetizados con mucha probabilidad en una parte importante del mundo. El Reglamento General de Protección de Datos lo fue. Yo estoy implicado de manera muy seria en cuestiones, por ejemplo, como la inteligencia artificial o la ley de datos, y sé perfectamente, porque lo estoy haciendo, que existe una vocación de coordinación por parte de otros lugares del mundo. En 2 semanas estaré en Estados Unidos hablando con el Congreso americano de la ley de inteligencia artificial y de la ley de datos. En fin, cuando digo que se introduce civilidad, pues en primer lugar se elaboran normas para que esa relación, por ejemplo, contractual entre quienes utilizan una gran plataforma y la gran plataforma estén mucho más equilibradas. Pensemos, por ejemplo, en la ley voy a poner algún ejemplo, la ley de mercados digitales, pensemos en Amazon, o pensemos en una persona que tiene una tienda de zapatos y que vende online y utiliza la plataforma de Amazon. Bueno, pues hasta ahora esa persona o ese negocio estaba completamente desprotegido, prácticamente sin derechos, hasta el punto de que Amazon no se hacía responsable ni siquiera de las falsificaciones de ese mismo producto que se estaban vendiendo en su plataforma. Bueno, pues esto a partir de ahora estará estrictamente prohibido, hay procesos además y procedimientos sancionatorios y sobre todo se les dota a estas plataformas, a estos grandes espacios, estos grandes agregadores, se les dota de responsabilidad. Es decir, que de alguna manera tienen que tomarse la molestia, también ocurre con la Ley de Servicios Digitales, de identificar dónde está existiendo un atentado contra la propiedad intelectual o una ilegalidad, un contenido ilegal que puede ser desde hasta terrorismo en línea o hasta pornografía infantil,
Es decir, que no se trata solo de que alguien pueda denunciar en un juzgado porque está habiendo eso, sino que existe una exigencia de responsabilidad de estas plataformas para que de manera preventiva controlen ese tipo de procedimientos. Con la Ley de Servicios Digitales ocurre lo mismo que con la Ley de Mercados Digitales, con la diferencia de que quizá afecta todavía mucho más a cuestiones que tienen que ver con la propiedad intelectual. Yo, sinceramente, cuando surgió el debate sobre la Ley de Servicios Digitales, pensé que me quedaría contento con que no estropeara nada de lo que se había planteado la ley de copyright, en la directiva de copyright, y creo que eso por lo menos lo hemos conseguido, pero es verdad que hay algunos olvidos en la ley de servicios digitales. Entre otras cosas, una cláusula que es importantísima para los modelos de negocio online, que es precisamente tener acceso como proveedor a los datos de los clientes. Pensemos otra vez en el ejemplo de un zapatero que vende sus zapatos en Amazon. Bueno, los datos que tiene Amazon sobre cuántas personas entran en la plataforma, qué tipo de zapatos compran, cuánto dinero se gastan, esos datos hasta ahora Amazon no tenía ninguna obligación de compartirlos con el suministrador de zapatos real. Ahora sí la tiene con la ley. Bueno, pues esto que ocurre en este tipo de negocio no hemos conseguido que ocurra en el sector creativo. No lo hemos conseguido. Era una de las grandes demandas. Por cierto, el Gobierno de España, junto con el Gobierno de Francia, de Italia, apretaron y presionaron mucho para que consiguiéramos eso, porque al final también somos los grandes creadores de contenido, los que tienen una industria cultural y creativa mucho más madura, que teníamos esa necesidad, no lo hemos conseguido, pero no cejaremos en el empeño. Y hablando de alguna otra norma, antes he citado la inteligencia artificial, pues existe, por supuesto, un reto importante con el concepto de propiedad intelectual dentro también de ese mundo, ¿no? Es decir, hay algunas realidades que no están comprendidas exactamente en el derecho de propiedad intelectual clásico, que tienen que ver, por ejemplo, con los contenidos creados por máquinas directamente. Es decir, aquí sí que ocurre eso que decía Rajoy, que no pasaba, de máquinas que crean otras máquinas, que eso no, pues aquí sí pasa, ¿no? Hay máquinas que crean otras máquinas, que a su vez crean otras máquinas y van generando datos. O pueden generar obras terminadas, pueden generar desde una sinfonía hasta un libro. ¿Qué ocurre con la propiedad intelectual aplicada a un concepto o a una realidad que en realidad conceptualmente no ha tenido nada que ver con la creación humana? Al menos hasta el origen. En el origen sí que hay. Todo eso hay que mensurarlo, ponderarlo. Y en último lugar, en este momento hemos abierto el debate de como decía, de la ley de datos. Soy ponente en mi comité sobre esa cuestión. Precisamente tenemos una competencia exclusiva sobre propiedad intelectual, las cosas relacionadas con propiedad intelectual. Bueno, pensemos en las bases de datos, en la propiedad intelectual de las bases de datos. Ayer, que tuve la oportunidad de estar cenando aquí y tener algunas charlas muy interesantes, ayer se me planteaba qué ocurre con la protección de las bases de datos creadas a partir del Internet de las cosas, es decir, de la lavadora, de lo que te manda el lavavajillas, que por cierto a mí me sirve de momento para darle a la turra a mi mujer diciéndole desde Bruselas, oye, recoge el lavavajillas porque estoy así todo el día, estoy todo el día importunando. De momento no sé para qué más sirve. Pero bueno, en cualquier caso esos datos efectivamente se recogen porque sirven y valen, ¿no? Está en cuestión hasta qué punto esos datos van a estar protegidos por la ley o no van a estar protegidos por la ley. Es decir, hasta qué punto esos datos podrán ser de libre utilización y de compartimiento o no. Creando al mismo tiempo, ya aparecía algo parecido en la ley de bases de datos, que es anterior, pero aquí se está definiendo mucho más a un derecho de propiedad intelectual sobre las bases de datos sui generis, que se dice, ¿no? Que tiene que ver con esas bases de datos en las que efectivamente hemos hecho un esfuerzo para ir generando. Nos hemos tomado la molestia de invertir dinero o invertir trabajo y energía. Bueno, muy probablemente ese tipo de datos, que hay que definir muy bien cuáles son y a qué nos referimos con eso, si estarán protegidos por la ley. En fin, este es un debate al mismo tiempo que es apasionante e incomprensible. No, a ver, es un tema arduo y difícil, y además el fórum tiene mérito y tú tienes muchísimo viniendo a hablar de ello, porque además es un tema muy complejo y difícil resumirlo así en poco tiempo, pero también es fundamental. Digamos que la tendencia... Esto ha cambiado con la administración Biden, no sé si estás de acuerdo, por primera vez ha cambiado. Un poco sí. Pero la tendencia de Estados Unidos era negar cualquier tipo de regulación, sí. Por lo tanto, como los mercados financieros, y la tendencia europea, en parte, porque en Europa hemos tenido un partido pirata y que además se definía así, y tenemos. En la transición se hizo famoso un chiste gráfico de Chumi Chúmez que decía:
Cuando un bosque se quema, algo suyo se quema, señor Conde. Ahora lo que deberíamos decir es, cuando usted entrega un dato, algo suyo ha entregado, señor internauta. Eso es evidente. Pero en el neocapitalismo de datos hay una confusión básica. Para volver también a la revolución, ellos se apropiaron del lenguaje revolucionario. Por lo tanto, los que parecemos unos reaccionarios conservadores somos todos los que opinamos, y yo estoy entre ellos, ya lo sabes, que la regulación es necesaria e imprescindible para garantizar la igualdad. Es así. Es decir, Proudhon decía, la propiedad es un robo. Podríamos hacer el chiste y decir, en estos momentos, el robo es el propietario, porque los ladrones se han apropiado de todos los datos y estamos remando contracorriente con algo más que nos afecta especialmente a nosotros, los del mundo del libro, que es que aunque la industria audiovisual y musical europea siga siendo muy importante, en buena medida ya es subordinada, cuando no directamente comprada, por el mundo también norteamericano. Y la industria del libro todavía no, todavía es el gran reservorio de potencia cultural europea. Pero en eso, por también seguir con ello, ¿tú eres optimista o pesimista en la batalla con Estados Unidos? Yo soy optimista. Soy optimista porque confío mucho en nuestra propia capacidad como espacio europeo. Confío en nuestra propia capacidad por establecer, antes decía, espacios de civilidad. Creo que somos capaces, creo que hemos hecho esa reflexión. Creo que hemos hecho una reflexión importante. Antes hablaba también de defensa propia, de que necesitamos protegernos. Necesitamos dos cosas. En primer lugar, trabajar cada vez más juntos y cada vez integrarnos más. En eso soy muy optimista porque creo que estos últimos tiempos, precisamente esta unión nació por necesidad y estos últimos tiempos de necesidad han provocado mucha más integración y provocarán mucha más integración. Creo que en esto hasta Putin nos ha hecho un favor. No sé si conocen el chiste ese tan gráfico de que se resucita Putin dentro de 50 años y entonces le va a un bar, pide un café. Y entonces pregunta, bueno, ¿y qué tal estamos? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo es Rusia ahora? Y dice, bueno, en nuestro país en este momento va desde Vladivostok hasta Lisboa y además es el país más importante del mundo, las cosas van muy bien, seguimos teniendo una influencia mundial muy importante. Y dice, bueno, pues qué bien van las cosas, al final he dejado las cosas muy bien. Y entonces dice, ¿y cuánto es el café? Y le dicen, son 3 euros. ¿No? Pues esto es el camino en el que yo creo que estamos yendo, ¿no? Con todas las dificultades, con todas las prevenciones. Creo que en este caso el Brexit, y yo sé que compartes de alguna forma conmigo esta idea, el Brexit ha sido un gran problema, un gran drama, una gran catástrofe, pero también ha sido una gran oportunidad. Yo estoy convencido de que la respuesta que hemos dado a crisis como la crisis del COVID o la guerra no hubieran sido la misma con el Reino Unido dentro. Ahora ellos tienen sus propios problemas y eso se puede ver en las noticias todos los días. Y en segundo lugar, creo que tendremos y tenemos la capacidad de proyectar nuestros valores al exterior. Para eso nos lo tenemos también que creer un poco, ¿no? He puesto el ejemplo del Reglamento General de Protección de Datos, pero como digo, lo vivo todos los días. Hay quien ha acuñado el término el efecto Bruselas, ¿no? Hay quien dice que nosotros somos un herbívoro en un mundo de carnívoros, pero que al mismo tiempo es verdad que somos una superpotencia desde el punto de vista regulatorio. Y lo somos. Y de alguna manera, aunque no se reconozca, se acaban adoptando esos mismos esquemas en otros lugares. Antes has hablado de la administración Biden. Yo también he notado una evolución dentro de la propia administración. Antes comentaba con un amigo que está aquí, que hace poco menos de un año tuve la oportunidad de estar en una gira en Washington, estuve en el Congreso americano y hablando, por ejemplo, de cuestiones que tienen que ver con lo social y con los derechos en inteligencia artificial. Recuerdo que nos miraban como las vacas al tren, es decir, esto de anticiparnos a lo que puede ocurrir dentro de 3 años, a ellos les parecía como un anatema y en este momento ya están avanzando en cuestiones, por ejemplo, como la Carta de Derechos Digitales. Ahora tenemos otro encuentro y quieren de alguna manera también que coordinemos o armonicemos algunos aspectos básicos también en esta regulación completa del paquete digital.
China se coordina mucho más de lo que parece, mucho más allá del prejuicio en algunas cosas. En fin, yo soy optimista. Digo más, por concretar más. Por ejemplo, en materia de propiedad intelectual, el elefante en la habitación de la directiva de copyright fueron los contenidos en vivo, que tienen que ver sobre todo con los contenidos de emisión deportiva. Bueno, ¿qué ocurre? Que la propia evolución de las cosas va modificando las circunstancias y los estados de opinión. ¿Qué ocurre? Que las plataformas de video on demand cada vez más han llegado a la conclusión de que tienen que empezar, para fidelizar a sus clientes, tienen que empezar a ofrecer contenidos en vivo. Inmediatamente, por arte de magia, todos los bloqueos que teníamos para hablar de contenidos en vivo y de su protección en algunas instituciones europeas o en algunos lugares de la burocracia europea han desaparecido. Entonces, yo estoy convencido de que vamos a tener una regulación muy exigente en materia de protección de contenidos en vivo que van a pedir, que va a exigir incluso que los contenidos ilegales sean retirados en los primeros 30 minutos. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con la propuesta, pero no sé por qué eso es solo aplicable al Barça-Madrid, que lo es, y no a la última película de Star Wars. Es decir, que ocurre lo mismo, es decir, que si se piratea durante los primeros días, pierde una parte importantísima de su valor. Con esto lo que quiero decir es que se van a reabrir algunos debates esenciales y tendremos la oportunidad de replantear cuestiones esenciales. Esa cuestión a la que me he referido anteriormente, de los datos del sector cultural que tienen esas grandes plataformas, que se conocen en inglés como Know Your Business Customer, pues será lo mismo. Yo soy optimista. Y tienes la sensación, porque yo a veces me parece que puede llegar a ser así. A ver, la regulación ha ido siempre detrás de los avances tecnológicos. Pero a mí me da la sensación de que justo en este año y después de la pandemia eso ha empezado a virar. La regulación empieza a ir, si no por delante de la tecnología, como mínimo de acuerdo con la tecnología, y empieza a aparecer un tipo de actor empresarial nuevo que lo que dice es: no, deme usted el marco regulatorio, sí, dígame cuál es, y yo a partir de aquí ya me pongo a mi negocio, que es para lo que estoy. Pero claro, al mismo tiempo seguimos teniendo los grandes gigantes que nos dicen: no, la regulación matará el mundo futuro. Luego nos vienen a hablar de qué es el metaverso y todas estas cosas, sí, ¿no? Pero evidentemente, bueno, no sé, ¿cómo lo ves eso? Yo creo que al mismo tiempo no, porque es imposible. Es decir, va todo tan rápido que es muy... Yo creo que vamos todo lo rápido que podemos, que en sí mismo ya es una buena noticia. Es decir, quien hace todo lo que puede, pues nadie le tiene que exigir mucho más, ¿no? Y en eso estamos, y desde luego somos un espacio único en el mundo, es decir, vamos muy por delante del resto de espacios políticos del mundo, y como digo, hay quien se refleja en nosotros. Yo también veo esa evolución, también en el sector empresarial, pero tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque todo tiene su reverso. Al final necesitamos una regulación equilibrada, lo suficientemente equilibrada como para que proteja derechos, nos proteja a nosotros como ciudadanos y ciudadanas, que proteja también a nuestras empresas, pero al mismo tiempo no introduzcan una burocracia o un peso legislativo tan potente que desmotiven, que desincentiven, digamos, o empeoren la operación en el mercado jurídico, en el mercado económico, ¿no? Es decir, sobre todo cuando hablamos de los pequeños. Yo recordaba la paradoja al principio, cuando empecé con esto de la inteligencia artificial, que me veía con las gafas, ¿no? Y de repente te veías con Microsoft y Microsoft me decía, me acuerdo que vino el vicepresidente mundial a Estrasburgo a tomar un café, que yo estaba impresionado al principio. Cuando ves lo que está en juego ya te impresionas menos, ¿no? Porque claro que ellos sí saben lo que está en juego, ¿no? Por cierto, que en España hay que hacer mejor y más lobby en Bruselas. Ya aprovecho para meter la píldora porque no lo entendemos muy bien. Bueno, me recuerdo que me decía, queremos una regulación lo más garantista posible. Necesitamos grandes paquetes de regulatorios, necesitamos muchas salvaguardas. Claro, al final yo tengo un ejército de abogados que se puede dedicar a eso, pero la pequeña startup de no sé dónde pues lo va a tener muy complicado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado para introducir equilibrio, y al mismo tiempo tenemos que crear también los mecanismos, y en ese sentido quiero alabar. Alguien dirá, bueno, este es del Partido Socialista, sí lo soy, apoyo este gobierno, pero habría cosas que me callaría, seguramente, y en esto quiero alabar al gobierno al crear la Agencia Estatal de Inteligencia Artificial. Esta es una batalla que yo tengo a nivel europeo, porque si tenemos una regulación tan exigente, si tenemos además la vocación de que no se rompa el mercado interior europeo digital, con todas las dificultades que tiene, necesitamos mecanismos de gobernanza adecuados para poder acometerlo. Entonces, un organismo de coordinación, como ocurre, por ejemplo, con el Reglamento General de Protección de Datos, que no ha servido para nada, no nos es suficiente. Necesitamos una gran agencia europea, empoderada, y que tenga capacidad también, probablemente, de gestionar todo lo que tiene que ver también con
con la política de datos y que dé soporte, en primer lugar, a las pequeñas y medianas empresas, a los emprendedores que están comenzando, para cumplir con toda esa regulación, para ayudar, y al mismo tiempo proyecte también ilustración digital a los ciudadanos y ciudadanas. Porque claro, tenemos otro derecho, antes hablábamos de eso, los ciudadanos tenemos otro derecho, no se trata de que nos ayuden, nos enseñen a programar, que ojalá todos sepamos programar, no, se trata de que entendamos bien, en términos democráticos, qué significa este cambio, porque es que estamos afrontando un cambio civilizatorio. Y tenemos derecho a tener unas mínimas nociones de qué está ocurriendo también para optar políticamente por unas cuestiones u otras, para votar a unos o a otros en función del modelo de sociedad que nos están planteando. Y estamos hablando de algo muy complejo. Bueno, pues necesitamos proyectar esa ilustración digital, para eso necesitamos instituciones fuertes también. Claro, a eso, ahora que vienen elecciones en Italia, Salvini o Meloni probablemente dirían, si Europa no controla sus fronteras físicas, ¿cómo va a controlar sus fronteras digitales? Pero contra eso hay que decir que en español decimos aquello de no se pueden poner vallas al campo, que lo citan mucho los internautas en general y las grandes tecnológicas, y yo siempre digo, vaya usted a Menorca y verá si hay vallas en el campo. Quiero decir, todo el campo está lleno de vallas. Pero bueno, vamos un poco fuera de tiempo, Toni, ¿no? Sí, vamos un poco justos. Daniel, os voy a pedir ya para cerrar una conclusión en un minuto, en titulares. Madre. ¿Quién se atreve de los dos? Yo creo que debes empezar tú, porque eres el, ¿Sí? ¿sabes? Eres el que organiza esto. Un minuto. No, yo creo que lo he dicho antes. En realidad, en lo que puede ser nuestro Waterloo, porque eso sí que nos puede modificar absolutamente el mundo del mañana, y los grandes cambios a veces son imperceptibles, es decir, a veces no nos damos cuenta de que con todo el tema de Internet, por decirlo de forma resumida, podemos estar ganando la primera batalla como le pasó a Napoleón y perder la guerra. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que con la entrega de datos lo que estamos es poniendo en juego, si me pongo estupendo, incluso nuestra democracia. Sí, sí. El modelo de democracia liberal constitucional tradicional está en juego. Y, por lo tanto, yo creo que esto, que es muy arduo y muy complicado y donde hacemos muy poco lobby, efectivamente, es un tema esencial y fundamental y casi diría que es la columna vertebral del futuro de la Unión Europea. La Unión Europea será si consigue una forma de integrar la nueva ciudadanía y este viejo nuevo mundo donde hay nuevos monstruos y que son más complicados. Bueno, minuto y medio tal vez, pero en fin. Por cierto, aprovecho hablando de la democracia, soy también ponente en una norma apasionante que es la de publicidad política, sobre todo en línea, pero de publicidad política. Alguien dirá que llevo yo toda la Unión Europea, pero no, hay muchas más cosas. Bueno, yo voy a terminar positivo, porque además, como dije, en algunas cosas soy optimista. Yo creo que el futuro que las cosas están yendo en el sentido adecuado desde el punto de vista regulatorio en cuanto a lo que tiene que ver con la protección de derechos individuales y también la protección de nuestra propia riqueza y patrimonio europeos. Y yo creo que el futuro de las industrias culturales y creativas es un futuro brillante y un futuro multiplicador, o que se va a multiplicar. Con toda la prudencia del mundo, con toda la humildad, hay que ser prudentes, hay que pelearlo, pero creo que las cosas van en el sentido adecuado. Así que, más que tener desconfianza en el futuro, yo sería optimista, un optimista razonable y sensato, pero optimista. O sea, que tú crees que la guerra de Ucrania también la vamos ganando. Yo creo que la vamos ganando, sinceramente. Estoy dispuesto a discutir con quien quiera sobre este asunto. Bueno, pues gracias por este mensaje de civilidad, de optimismo en esta mesa sobre propiedad intelectual. Tenemos una pausa café muy breve, tenemos que hacer una pausa café de 15 minutos porque nuestra próxima ponente tiene un tren que le está esperando, así que a las 11:45 os esperamos aquí para hablar de metaverso. Muy bien.